Suscríbete porque es gratis. La mansión Winchester es uno de los mayores referentes en el mundo de los lugares malditos. Ubicada en la localidad de San José, en el estado de California, esta colosal mansión ocupa una friolera de 4,5 acres. Dicho de otra manera, de la increíble cantidad de 24.000 metros cuadrados. Está formada por unas 160 habitaciones, aunque podrían ser más porque no se conocen planos de la vivienda. Cuenta con 6 cocinas, 2 enormes sótanos, 2 enormes salones de baile, 3 ascensores, además de 27 chimeneas. Debes saber, antes de adentrarte en su interior, que esta casa es un auténtico laberinto en la que muchos se han perdido. Mandada a construir por la señora Sarah Winchester, viuda de William Weir Winchester, al que fácilmente podemos llamar el Iron Man del siglo XIX, por su enorme contribución al mundo del armamento y la increíble fortuna que atesoró a lo largo de su vida, unos 20 millones de dólares de la época, que hoy en día serían más o menos 507.172.414 dólares. Además de ser heredero de Oliver Winchester, el máximo accionista de la compañía que inventó el primer rifle de repetición de la historia, arma que marcó la diferencia en la mítica batalla del Álamo, en la que 300 soldados de la República de Texas aguantaron contra más de 1.500 soldados mexicanos, desde el 23 de febrero hasta el 6 de marzo de 1836. Gracias a que 13 de los 300 tejanos contaban con los primeros rifles de repetición inventados por Winchester, marcaron la diferencia y hoy en día el Álamo es conocido como las Termópilas americanas. El magnate fue invirtiendo en sus armas consiguiendo su vasta fortuna y se casó con Sarah Lockwood Parden el 30 de septiembre de 1862, momento en el que su esposa adoptaría el apellido de Winchester, con el que pasaría a la posteridad. Este matrimonio fue arreglado por los padres de los novios, que eran dos de las grandes fortunas de New Haven en Connecticut, donde las dos familias tenían la mayoría de sus negocios y gozaban de una excelente reputación. Tuvieron una hija en común el 15 de junio de 1866, llamada Annie Parday Winchester, que moriría pocos días después por una enfermedad muy común de la época llamada marasma. Un problema de desnutrición de los infantes que en muchas ocasiones culminaba en la muerte del niño que la padecía. William Winchester moriría el 7 de marzo de 1881 de tuberculosis, haciendo única heredera a su esposa, de su vasta fortuna y el 50% de las acciones de la compañía que él había heredado de su padre, además de recibir unos $1.000 diarios de la compañía de su finado marido. De la noche a la mañana, Sarah se convirtió en una de las mujeres más ricas y poderosas de la época. Es en este punto cuando se empieza a formar la leyenda alrededor de ella, debido a que Sarah quedó totalmente sola sin ningún ser querido cercano, sumiéndose en una terrible depresión que la llevó a visitar medium tras medium para contactar con su difunto cónyuge. Muchos de ellos le confirmaron que todas sus desgracias eran debido a una maldición, la cual intentó revertir de múltiples maneras, con obras filantrópicas y acudiendo a todo tipo de médiums y espiritistas, que le confirmaron las sospechas que tenía de que pesaba sobre ella una maldición debido a su marido y las vidas que habían arrebatado de este mundo, las almas que su marido había fabricado durante décadas y los espíritus de los que no habían encontrado el reposo eterno. Perseguían a la viuda de Winchester para hacer su vida lo más complicada posible, a pesar de todo el dinero y poder que llegara a acumular en su vida. El mensaje del último medium con el que habló en New Haven era un hombre misterioso llamado Aaron Cram, que en plena sesión le dio un mensaje del otro mundo que fue claro y conciso. Su marido está aquí y me dice que pesa sobre su familia una maldición que le quitó la vida a él y a su hija, una condena que es resultado de la creación de rifle Winchester, debido a que cientos de personas han muerto a causa de esta, y ahora sus espíritus buscan venganza. Cram añadió que la viuda debía vender todas las propiedades y dirigirse hacia el oeste, y se asentaría en un lugar que el instinto le indicaría. Allí construirás una casa para ti y los espíritus que será un laberinto, donde empezarás una nueva vida, pero la casa jamás debe dejar de construirse, ni día ni noche, porque si detienes la construcción, morirás prematuramente. Así fue que la millonaria viuda emprendió su periplo hacia las tierras del oeste, protegida por el espíritu de su marido William Winchester, el cual, las almas inventadas por él, habían ayudado a subyugar aquellas tierras salvajes. A las pocas semanas llegó a las cálidas tierras californianas en las proximidades de la localidad de San José. En 1884 se enamoró de una colosal extensión de tierra que albergaba una modesta casita de 8 habitaciones,
que se encontraba aún en construcción. Al verla, supo que aquel era el lugar por el que había partido tiempo atrás de su tierra natal. Descubrió que era propiedad de un médico local al que lo llamaban con respeto Dr. Calvert, persona a la que Sarah intentó conocer por todos los medios e hizo oferta tras oferta por la propiedad. Por mucho que el doctor se negara, siempre tenía una nueva oferta. Al final, como todos sabemos a estas alturas de la historia, el doctor acabó cediendo ante la enorme suma que Winchester le ofreció. Poco después empezaron las obras de la vivienda. Contrató todo tipo de profesionales del ramo de la construcción y ella misma, sin nociones de arquitectura, acabó los planos para que la vivienda empezada por el doctor se terminara. Pero continuó construyendo y añadiendo habitaciones, salas y salones, y era ella misma la que hablaba con los capataces y les indicaba lo que deseaba de su titánica casa. Es por eso que no hay planos de este colosal laberinto, ya que la misma viuda indicaba a cada turno de trabajo lo que quería sin hacer jamás ni una simple hoja manuscrita. Los pobladores cercanos jamás le pusieron problemas por los hábitos extraños referentes a la construcción, ya que Sarah Winchester pagaba muy bien y siempre a tiempo, además de que era muy querida en el lugar por su educación y buen trato que le demostraba a las personas cercanas. Era una mujer peculiar para su época, ya que gozaba de placeres humildes a pesar de su bestial fortuna. No era dada a los chismorreos ni acudía a las fiestas locales. Siempre vestía de luto con un tupido velo y organizaba reuniones ocultistas todos los días 13 de cada mes en la casa que estaba construyendo. Era tanto el cariño que le procesaban en los pueblos cercanos que muchos de sus trabajadores, al tener una hija, le ponían el nombre de Sarah en honor a la viuda de Winchester, que tanta prosperidad había traído al lugar. Es en este periodo en el que empezaría su leyenda negra, ya que no eran pocos los sucesos extraños alrededor de la patrona, como que podía estar en un lugar de la casa y pocos minutos después encontrarla en el otro extremo, cuando moverse por aquella maraña de pasillos y habitaciones era una ardua tarea. Los mismos trabajadores se perdían por su interior debido a la falta de orientación que se hacía patente. La gente creía que la casa estaba repleta de pasillos secretos que solo ella conocía y le permitía moverse por la mansión sin problemas, mientras los que se adentraban en la vivienda sin la compañía de la propietaria podían estar horas y horas buscando la salida. Con el tiempo empezó a terminarse el espacio de construcción, así que empezaron a construir habitaciones en el interior de otras estancias, escaleras que no conducen a ningún lugar, chimeneas a medio terminar y se añadió un segundo sótano a la propiedad. Pero uno de los datos más interesantes de esta casa es que tiene muchísimas referencias al número 13, número clave en el espiritismo, la magia y la cábala. Todas las escaleras de la casa Winchester tienen 13 escalones, las lámparas de techo tienen 13 brazos, también cuenta con 13 cúpulas de cristal, 13 baños, el pavimento de la entrada principal está dividida en 13 secciones y muchas de las cristaleras de la casa tienen 13 cristales. El armario personal de la señora Winchester estaba preparado para albergar 13 perchas, ni una más ni una menos. Debemos remarcar que el testamento de Sarah Winchester se modificó hasta en 13 ocasiones, firmándolo 13 veces diferentes, y los testimonios de la época afirman que los días 13 de cada mes era cuando tenían lugar las reuniones de médiums y ocultistas en la casa de la viuda. Sarah creía que el número 13 era un número mágico que la mantenía a salvo de la muerte y de los malos espíritus que la perseguían. Otra anécdota destacable fue cuando uno de los trabajadores le propuso a la propietaria de colocar 2 preciosos espejos en la mansión, a lo que Sarah respondió con autoridad: «Esta no es una casa para reflejos. Si necesito mirarme, tengo un espejo de mano y no necesito más». A principios del siglo XX, la casa contaba con 7 pisos de altura, pero debido al gran terremoto de San Francisco de 1906, la estructura quedó gravemente dañada y los obreros tuvieron que eliminar los 3 pisos superiores, quedando como está hoy en día, con 4 pisos de altura. En estas fechas, la señora Winchester se había gastado en la construcción de la casa unos 5 millones de dólares, que hoy en día serían más de 80 millones. El 5 de septiembre de 1922, 4 días después de su 83º cumpleaños, se despidió de sus trabajadores y conocidos en la localidad de San José. Envió cartas a sus amigos y familiares lejanos, cartas de despedida y últimas voluntades por si su testamento se extraviaba. Tras la emotiva despedida se adentró en su delirante casa, se acostó y en algún momento de la madrugada murió mientras dormía plácidamente.
Se celebró en su memoria un ritual religioso en la cercana ciudad de Palo Alto y fue enterrada en Alta Mesa Memorial Park hasta que sus restos mortales fueron trasladados a New Haven y enterrada junto a su esposo e hija. Al abrir el testamento, 13 fueron sus herederos, su mayoría antiguos trabajadores del pueblo en el que pudo construir su colosal y delirante mansión. Pero la mayor parte de su fortuna, incluyendo la mansión, recayeron en su sobrina Marriott Isabel Merriam Marriott, que le había servido como secretaria y ayudante en los últimos años a la viuda Winchester. Revisó con cuidado su herencia y subastó y vendió gran parte, incluyendo la Winchester Mystery House. Es en este punto en la que empiezan las historias de fantasmas, ya que no es hasta 1922, tras 39 años de que se empezaran las obras de la casa, que jamás hubo comentarios sobre apariciones, cambios de temperatura enormes de una habitación a otra, pasos y ruidos inexplicables, testimonios de muchísimas personas que afirmaban cómo alguien les cogía de las manos en el interior de la casa, y escuchar discusiones tras puertas falsas que no llevan a ningún lado. Las apariciones más comunes en el interior son las siguientes. Una mujer anciana que viste de negro, lleva un velo que le cubre la cara y que los que la han visto afirman que es el espíritu de la dueña Sarah Winchester. Un misterioso hombre vestido de negro, con un sombrero en la cabeza que se pasea a su voluntad por la casa, niños que corren y juegan por la laberíntica mansión, o espíritus que te sorprenden mientras miras a uno de los enormes espejos que se colocaron en la casa tras la muerte de Sarah. La casa la compraría pocos meses después de ser heredada por la sobrina de Sarah, un empresario local que decidió hacer negocio con ella, convirtiéndola en una atracción turística de lo oculto y lo sobrenatural, acrecentando así la leyenda del lugar y de la excéntrica propietaria, la señora Sarah Winchester. Desde aquel lejano 1922, cientos de médiums, ocultistas, espiritistas o cualquiera con vínculos con el mundo de lo oculto y lo desconocido han visitado el lugar, afirmando que la propiedad está encantada y que son docenas los espíritus que habitan en la casa, conocida como una de las más encantadas de todo el mundo. La historia de la mansión Winchester no es solo una historia de fantasmas ni de extravagancia, tampoco de superstición. Más bien es parte de la historia de Estados Unidos, del armamento y de la filantropía y altruismo por la caridad que la viuda de Winchester demostró hasta el último día de su vida, dejando al descubierto la bondad y la maldad que puede demostrar el ser humano con sus actos o sus creaciones. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete para estar al tanto de las novedades del canal y compártelo para que más gente pueda disfrutar de estos vídeos. Tampoco te olvides de darle a la campanita para ser el primero en verlos.